Buenas tardes. Un placer para mí estar con ustedes acá. El tema de la ética de la inteligencia artificial es uno de los temas más candentes que hay hoy en día. Y simplemente porque vivimos en un mundo donde el impacto que está teniendo la inteligencia artificial es extraordinario, y porque está cambiando los patrones en muchos aspectos de la vida del ser humano, desde la educación hasta la economía en sentido general, el trabajo, la vida privada y la vida pública de los seres humanos. De ahí es que la importancia de este tema, que nosotros le hemos llamado ética y buenas prácticas en la IA generativa. Yo voy a tratar de ser corto, porque la verdad que tenemos un problema de tiempo. Vamos a tratar de hacer la conferencia un poquito corta. Pero esos 4 temas que están ahí son los temas que yo pienso cubrir en nuestra agenda. Y quizá vamos a tener que dejar el ejemplo, porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a tratar de hablar de los otros 3 que representan la parte esencial de esto. Bueno, lo primero es que nosotros estamos rodeados de inteligencia artificial y lo sabemos por todas partes, ¿no? Los productos que tenemos a la mano, desde los smartphones hasta los traductores, ChatGPT, etcétera, nos dice a nosotros que estamos viviendo un momento diferente en la sociedad, que estamos penetrando a lo que se llama la 4ª revolución industrial, que es movida el motor principal de la inteligencia artificial. Los motores anteriores eran los motores de vapor, la electricidad, etcétera, ¿no? Los circuitos integrados. Ahora estamos hablando de un tipo de motor muy diferente, y es lo que nosotros llamamos motor cognitivo. Pero la pregunta es: ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es un concepto muy general y a veces difuso, y la misma ciencia cognitiva no se puede poner de acuerdo. Pero sí hay un tema importante, que es una capacidad cognitiva innata que tienen los seres vivos para aprender a aplicar conocimiento con el fin de obtener mejores resultados en un entorno específico. Y esto del entorno juega un rol muy importante, porque de lo que estamos hablando es precisamente de incidir en la vida, en nuestro entorno social. Y hay una definición de inteligencia artificial que es la que más me gusta, hay muchas más, que es la capacidad que tenemos nosotros de que las máquinas actúen en forma inteligente mediante algoritmos que emulan los procesos cognitivos. La palabra emulan los procesos cognitivos juega un rol muy importante, porque de eso se trata. Las otras tecnologías emulaban otras cosas. Esta emula un factor importante en la vida del ser humano. Se ha hablado de varios niveles. Se dice que nosotros estamos en la inteligencia artificial general, entrando a la inteligencia artificial general, en el punto verde, hasta llegar a la famosa inteligencia artificial, que es lo que aspira la mayoría de las empresas que están trabajando en este tema, que es la A. Pero para llegar a tener una inteligencia artificial ágil, se va a requerir muchas capacidades, entre ellas la capacidad, perdón, me estoy adelantando un poquito, la capacidad de nosotros poder conversar con la máquina, y eso ya lo estamos logrando. ¿Qué se está haciendo con la inteligencia artificial, los LLM y los chatbots? Que estamos simulando máquinas que interactúan con el ser humano en forma inteligente, como lo hacemos nosotros entre sí.
Hemos comenzado con la inteligencia artificial generativa, que como ustedes saben hay muchos productos en el mercado, ¿no?, que están ocupando hoy en día el ámbito, digamos, de aplicación, y son productos que descargan al ser humano de la tarea de extraer, estructurar conocimiento, contenido en fuente de consulta, proveyendo un mecanismo de interacción que simula la comunicación humana, que después de todo, de eso es que se trata. Esto está creciendo muy fuertemente. Dice que a una tasa de 42% se proyecta, y visto esto desde el punto de vista de miles de millones de dólares, para el año 2032 vamos a tener un crecimiento extraordinario en el uso de la misma. Y el impacto que está teniendo, en una encuesta se determinó los niveles, vamos a decirlo así, de negatividad que tiene la inteligencia artificial en el impacto. Estafa en un 71%, deepfake en un 69%, abusos sexuales en línea en un 69%, alucinaciones 66%, privacidad de los datos y amplificación de prejuicios. Son estadísticas de encuestas que ha hecho esta empresa estadística que es muy famosa. El tema está en que frente a estos impactos negativos necesitamos una forma de nosotros enfrentarlo desde el punto de vista humano. ¿Cuál es esa forma? La ética. La ética, como ustedes saben, nació en la Grecia antigua. Nació con Platón, y la filosofía moral, que así se le llamaba, lo que pretende es lograr el bien común, el buen vivir, la virtud y la felicidad y el deber frente a los demás. Es una forma de armonizar al ser humano. Cuando suceden cosas que desarmonizan la vida en sociedad, en colectivo, entonces ahí nace un problema ético. Y entonces la Declaración de los Derechos Humanos, que nació en Francia, lo que pretendía precisamente era establecer esa declarativa de normativa de la vida del ser humano, para convivencia de la vida del ser humano, hasta llegar a la Declaración del año 1948 de las Naciones Unidas, que es la de los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios que tiene la ética de la inteligencia artificial? Bueno, transparencia, explicabilidad, justicia, equidad e igualdad, la proporcionalidad, la responsabilidad y la privacidad. ¿Y qué impacto tienen estos temas? En la economía, en la cognición, en la educación, la privacidad, las libertades civiles, los derechos de autor y la gobernanza. Vamos a ir viendo una por una las áreas de impacto que tiene esta área de la ética de la inteligencia artificial. Ya hay estudios como el de la UNESCO sobre ética e inteligencia artificial, que son recomendaciones que se establecen para el uso ético de la misma. El primer problema que enfrentamos desde el punto de vista ético es que la IA está siendo concentrada en 5 o 6 empresas a nivel mundial, que son las que monopolizan todo este proceso, y 2 o 3 naciones o áreas geográficas que son las que tienen mayor impacto. Esta concentración de poder podría acentuar la brecha digital y la desigualdad global, dejando a los países en desarrollo en una posición de desventaja a nosotros, los países pequeños. Eso es importante. En lo económico también tenemos el problema de que se está creando el proceso de desplazamiento laboral debido a que la inteligencia artificial ya no desplaza trabajo físico, sino también trabajo cognitivo. Se habla del impacto que está teniendo en el mundo laboral, porque se va a crear una situación donde se va a necesitar menos mano de obra selectiva en el trabajo de las empresas. Se van a crear otras
fuentes de trabajo, pero se dice que el proceso de creación de esa nueva fuente de trabajo es más lenta que el desplazamiento que va a haber en lo laboral. Es uno de los temas importantes. ¿Qué impacto ético tiene esto? Desde el punto de vista empresarial, la responsabilidad que tienen los empresarios de educar a sus empleados en el uso de la inteligencia artificial. Porque se habla que, es una frase que se ha acuñado, que usted no va a competir contra la inteligencia artificial, sino contra las personas que usan bien la inteligencia artificial. Y ese es el gran reto que tienen las empresas y tienen los gobiernos. Y las universidades van a jugar un rol súper importante en esa capacitación. Vamos a hablar precisamente de eso, sobre la ética en el proceso cognitivo de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje y educativo. Se advierte sobre el uso pasivo de la inteligencia artificial que reemplaza el pensamiento humano en contraposición al uso activo que lo amplifica y promueve el pensamiento crítico y la creatividad. Son dos grandes áreas. ¿Qué significa esto? Si yo uso una calculadora para calcular el producto de los números, pero yo no sé multiplicar, entonces estoy siendo pasivo en el uso de la calculadora. Pero si yo uso la calculadora como una extensión de mi conocimiento, entonces ya el uso de la calculadora está teniendo un uso activo. Entonces esa es la diferencia. Usar la inteligencia artificial para copiar lo que ella nos dice, simplemente lo que está produciendo en el ser humano es una incapacidad de juicio crítico, de crear juicio crítico y de un buen uso de la inteligencia artificial. Ese es uno de los grandes temas que hoy en día se está ventilando. Esto ha obligado a los educadores a plantear lo que se llama la integridad académica. Y lo que se dice, en vez de prohibirla, porque no se puede prohibir la inteligencia artificial, vamos a usar la inteligencia artificial integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el gran tema y el gran dilema que está viviendo la universidad, la educación en sentido general. Uno de los temas es el uso del autoaprendizaje. Ya hoy en día la inteligencia artificial permite que la gente cree sus propios planes de estudio y las universidades están entendiendo eso. Eso no indica que el profesor va a ser reemplazado, no. Lo que indica es que va a ser un elemento facilitador en el proceso. Se habla de una disciplina nueva que se llama Prompt Engineering como herramienta de análisis y no solo como generador de respuestas automáticas. Entonces vamos a decirlo así, van a haber muchas personas usando la inteligencia artificial desde un punto de vista de la ingeniería de prompt, que es la forma en que yo interactúo con la inteligencia artificial. Y van a haber tantos ingenieros de prompt como carreras o disciplinas allá en el mundo. Eso es muy importante. Sí, van a haber ingenieros de prompt de medicina, ingenieros de prompt de ingenieros civiles, ingenieros de prompt de especialistas en negocios, ingenieros de finanzas, ingenieros de prompt especialistas en medio ambiente y así sucesivamente. Esa es la tendencia que hoy en día se está planteando en el uso de la inteligencia artificial. Por favor, grábense ese nombre, Prompt Engineering, porque eso lo van a ver ustedes por mucho tiempo, de ahora en adelante. En el caso del uso de la herramienta de inteligencia artificial para la educación, se han creado una cantidad inmensa de productos que validan si el estudiante está copiando simplemente o está usando la inteligencia artificial en forma crítica. Hoy en día hay una cantidad inmensa de productos que se pueden utilizar e integrar al proceso educativo. Privacidad. El término privacidad es importante, es decir, nosotros estamos viviendo en un mundo donde entregamos mucha información, ¿de acuerdo?
Usted, cada vez que usted abre su celular y hace chat o manda un mensaje, usted está entregando información, desde la localización suya hasta información que usted está dando de su vida privada y su interacción con las demás personas. Esa capacidad de compartir información de forma selectiva es lo que nosotros aspiramos. Eso es importante porque hoy en día el uso de inteligencia artificial para la vigilancia masiva plantea serios riesgos en la privacidad y la libertad civil. Ya se habla de que nos están vigilando permanentemente las grandes empresas a las cuales nosotros le proveemos información cuando usamos el servicio. ¿Y por qué es imposible? Ustedes han oído mencionar el caso de Snowden. Ese caso fue muy famoso en el 18, cuando ese señor Edward Snowden determinó que se estaba utilizando la información nuestra para vigilar, para hacer vigilancia de seguridad del gobierno. Y eso creó todo un problema porque ese señor se asesinó y reveló el proyecto Prisma, que es el proyecto que se usa para eso. Eso creó un dilema extraordinario en la parte ética. Las empresas de servicio de datos transaccionales, que son las que nosotros usamos permanentemente, se valen de un mecanismo de uso de la información de nosotros. Y plantea dos grandes preguntas. ¿De quién es la información? ¿Del negocio? Cualquiera de estos negocios que usted conoce, ¿o es de nosotros? Esa es una pregunta muy interesante. Y la otra pregunta es: ¿pueden los gobiernos usarla en forma discrecional para temas de Estado como seguridad, lucha contra el crimen, etcétera? Son otros de los temas también. Recuerden ustedes que legalmente hablando, desde el punto de vista del uso del gobierno de la información nuestra, para que una persona le sea intervenido su teléfono, por ejemplo, tiene que haber una orden judicial. Esa orden judicial tiene que estar dada a algún problema legal que esa persona tiene. Sin embargo, si hay sistemas de vigilancia a través de los datos que nosotros entregamos, entonces hay en cierta forma una violación de ese derecho. Eso viene por un concepto que se llama externalidades de redes. ¿Qué significa esto? Que las grandes empresas usan la información debido a que en la medida que entramos a las plataformas, en esa medida la información crece y se crea lo que se llama la Big Data. La Big Data es la fuente, la mina con la cual la inteligencia artificial se entrena. La inteligencia artificial, para que pueda ser efectiva, tiene que ser entrenada con datos. ¿Dónde están esos datos? En la Big Data. ¿Y la Big Data dónde está? En la web. ¿Y qué data es esa? La data que nosotros permanentemente vivimos entregándole a través de Facebook, a través de Google, a través de todo. Entonces se está entrenando, la inteligencia artificial se entrena con nuestra propia data, por lo tanto, nuestro comportamiento está en esa inteligencia artificial. Pero además, hay empresas que se dedican a vender la data de nosotros. Y hubo un caso muy famoso que se llama el caso Facebook, Cambridge Analytica y Trump, que hace también unos 7 u 8 años antes de la pandemia sucedió ese tema. Derecho de autor. Hoy en día hay empresas como New York Times que ha demandado a OpenAI y a Microsoft por infracción de derecho de autor, diciendo que ellos se están entrenando sus modelos de inteligencia artificial a partir de la data que es propia de la editorial, que la generan sus propios los periodistas, que son la producción periodística permanente que hay. Ellos dicen que eso es una violación. Y además YouTube hizo lo mismo con OpenAI. Pero ellos dicen que no están violando
ningún derecho de autor. Acuérdense que cuando usted escribe un libro, si usted escribe un libro o escribe un artículo, ese artículo, si una persona lo usa, tiene que referenciar. Si lo copia y pone exactamente las palabras que usted usa, entonces eso se llama plagio y eso está en contra de la ley. Sin embargo, los grandes productores de inteligencia artificial, como son OpenAI, etcétera, Gemini, etcétera, dicen que no están violando esa ley, porque ellos lo que están haciendo es creando nuevo contenido a partir de la información que está ahí. Eso está en debate. Es uno de los grandes temas que está en debate hoy en día a nivel legal. Por otra parte, el tema de la gobernanza, los modelos de gobernanza de la inteligencia artificial se refieren a los marcos de políticas, normas y procedimientos diseñados para supervisar el desarrollo y uso ético, seguro y transparente de la inteligencia artificial. ¿Quiénes tienen que crear esas normas? Los gobiernos, para proteger precisamente los derechos civiles de nosotros, del ciudadano y de la sociedad civil en sentido general. La necesidad de una gobernanza es importante para garantizar que la IA beneficie a toda la población y no sea simplemente un uso sesgado. Hoy en día hay varias normas de gobernanza. Una de ellas es la de la Unión Europea, que le puse esa ahí, pero está también el enfoque de mercado de Estados Unidos, el enfoque centralizado de China, el enfoque global de los organismos multilaterales. Hay diferentes normativas. No nos estamos poniendo todavía de acuerdo con ese tema, con el tema de la normativa de la gobernanza para controlar el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, este es un ejemplo muy importante. ¿Quién controla el entrenamiento de los modelos de inteligencia artificial? ¿Quién controla que la inteligencia artificial se entrene adecuadamente sin que viole los principios y los derechos de privacidad de la gente, de los datos? Usted cuando chatea, usted está revelando información privada. ¿Quién controla que esa información privada que usted está revelando cuando usted entra a un chat público no sea usada en un sentido no ético o perjudicial para la sociedad? Esos son de los grandes temas que hoy en día nos estamos planteando. Ese es el tema visto desde la parte genérica de la ética, pero hay un tema que es el uso de la inteligencia artificial en forma privada. El concepto de alucinación, unido al concepto de prompt engineering que hace un momento yo le conversé. ¿Qué es alucinación? Bueno, le dice, que la inteligencia delira, la inteligencia artificial delira, como cuando nosotros soñamos cosas raras, ¿verdad? Que no controlamos porque el subconsciente no se controla, pero no se trata de eso. Los LLM, que son los algoritmos de inteligencia artificial que están detrás de la inteligencia artificial generativa, lo generan por 5 razones básicas. Primero, porque la inteligencia artificial se entrena estadísticamente, probabilísticamente. ¿Qué significa esto? Que el aprendizaje está basado en grandes cantidades de datos. Y como es un entrenamiento estadístico, probabilístico, hay variabilidad. Y si hay variabilidad, la respuesta que puede dar la inteligencia artificial a veces puede ser una y a veces puede ser otra. De hecho, pruébenlo. Ustedes pueden en la mañana hacerle una pregunta a ChatGPT y le va a dar una respuesta. Y si usted entra después a las 12 de la noche, la respuesta es diferente. Entonces, ¿qué indica eso? Que no es exacta la respuesta, tiene variabilidad. Y dentro de esa variabilidad está lo que se llama la alucinación. La falta de verificación externa de fuentes desactualizadas, que lo que hablé hace un momentito, es otra fuente de variabilidad o de alucinación.
datos de entrenamiento imperfectos, que nadie lo controla, lo que le decía ahorita, debe existir leyes para regular cómo se entrena la inteligencia artificial, generación excesiva, es decir, cuando se enfrenta a temas poco frecuentes o ambiguos, el problema de la ambigüedad, los prompts mal definidos. Cuando nosotros interactuamos con ella, debemos tener prompts que sean más exactos y que nos permitan a nosotros filtrar la propia inteligencia artificial, inclusive testear la misma inteligencia artificial. ¿Qué significa testear la inteligencia artificial? Verificar que lo que me está diciendo es correcto. ¿Hay técnicas para hacer eso? Sí, en prompt engineering hay técnicas para hacer eso. Vamos a ver esa metodología. Hay una que se llama metodología RAG, que fue creada por el equipo de Meta de Facebook para la verificación de datos. Lo primero es que nosotros estamos conversando como si fueran personas con la inteligencia artificial. Ese es el gran tema nuestro hoy en día. Hablamos con ella como si fuera otra persona. ¿De acuerdo? En otro sentido, nosotros estamos pensando que detrás del chat hay una persona que está interactuando con nosotros como si tuviera conciencia. Pero para una mejor interacción con la inteligencia artificial requerimos usar una técnica que es prompt engineering, que yo les dije ahorita a ustedes. Es muy importante conocer de esto, porque de eso van ustedes a estar oyendo hablar por mucho tiempo y ustedes van a tener que convertirse en ingenieros de prompt. Esa es una realidad. La tendencia es ser ingeniero de prompt en cada una de las disciplinas que nosotros estamos desarrollando en nuestro quehacer profesional. Una de las técnicas es evitar alucinaciones y sesgos. Un principio, cadena de pensamiento. ¿Cómo nosotros pensamos? Pensamos encadenadamente y la inteligencia artificial se entrena en cadena de pensamiento. Cuando nosotros hablamos y razonamos, lo hacemos paso a paso. Analice primero los efectos teóricos del aumento de salario mínimo, bla, bla. Luego considere las condiciones específicas de una economía en desarrollo, productividad, estructura, mercado, un economista que está pensando. Finalmente evalúe si el impacto neto sería positivo o negativo, justificando tu conclusión. Eso es una cadena de pensamiento que nosotros desarrollamos con la inteligencia artificial. El otro tema, contexto. Cuando hablamos con la inteligencia artificial debemos contextualizar. Contextualizar consiste en proporcionar al modelo un contexto relevante antes de hacer la pregunta o solicitud, y esto puede incluir información de fondo, detalles específicos o limitaciones de la tarea. Ejemplo, yo digo, considerando que estamos hablando de redes neuronales, ya estoy en un tema ya de inteligencia artificial, explica cómo funciona la retropropagación. Porque el concepto de retropropagación no es un concepto de inteligencia artificial. Retropropagación es un concepto de la física o un concepto que viene también de la misma economía. Entonces tiene que decirle de qué usted está hablando para que ella le pueda responder específicamente sobre eso. Eso se llama contextualizar. El otro tema es role-playing. No podemos dejar que la inteligencia artificial actúe sola. Tenemos que decirle cuál es su rol, porque ella se preentrenó. Acuérdense, le dijimos, se preentrenó con la Big Data. Y si se preentrenó con la Big Data, lo hizo sobre todos los temas. Entonces usted, si va a usarla, tiene que decirle, mira, el rol que yo quiero que tú juegues es este rol. Yo quiero que tú seas. Imagínate que eres un tutor explicándole a un estudiante de secundaria cómo resolver una ecuación cuadrada. Tú le estás diciendo a él, tú estás actuando como un profesor de matemáticas y necesito que tú le expliques a este chico cómo es que se saca una raíz cuadrada. Estoy contextualizándolo y dándole un rol inmediato para que él actúe. Contexto y role playing para los propios.
La metodología RAG, que significa Retrieval Augmented Generation, es generación aumentada por recuperación, fue creada por el grupo Meta y es una técnica de inteligencia artificial que combina la búsqueda de información externa en modelos de inteligencia artificial. Importante, ¿qué componente tiene? Una base de conocimiento que se entrenó a la inteligencia artificial, un motor de búsqueda. Fíjense que aquí entonces agregamos un motor de búsqueda que viene del googleo que nosotros conocemos, y un modelo generativo que redacta respuestas usando contextos recuperados, por lo que le acabo de explicar ahora, y un identificador de fuente que etiqueta de qué fuente fue extraída la información. ¿Por qué? Porque cuando usted usa a Gemini, por ejemplo, o a Google con la modalidad Gemini, ella en tiempo real va a la web y saca información, además de la información que fue entrenada. Entonces usted tiene esa capacidad de poder decir, dime de qué fuente fue que tú obtuviste la información. Y ya eso te da a ti una ventaja, saber la fuente, porque eso te puede permitir a ti validar si es una fuente buena o es una fuente mala. Un ejemplito rápido. En periodismo está lo que se llama la investigación, ¿no? La investigación periodística. La investigación periodística juega un rol muy importante. Está basada en inmensidad de datos para detectar. Ya se me terminó el tiempo, nos van a dar 2 minutos nada más y cerramos. Para nosotros poder hacer análisis de problemas de la sociedad. Eso es lo que hace el periodismo. La tendencia es que usted vaya y haga un prompt general. Por ejemplo, escriba un artículo de investigación sobre el caso de República Argentina de presuntas coimas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS que involucra a Karina Milei, hermana del presidente. Este será publicado en un medio digital y vamos a usar 1000 palabras. Eso es una forma de usted decirle, genera un artículo en forma general, pero no es correcto. No es correcto. Ahí está la posibilidad de alucinación, de que vaya a fuentes incorrectas, genere ideas incorrectas, y entonces el periódico esté metido en un lío, porque si genera una información incorrecta, acusatoria, por ejemplo, de alguien, indebidamente, le puede crear un problema legal al periódico. ¿Lo ven? Entonces, ojo con eso, a usar la inteligencia artificial en forma irresponsable, y esto ya es un tema ético, tiene un costo legal, un costo humano inclusive. Le dice Gemini, te doy 2, elige uno de los 2, pero cualquiera de los 2 que usted elige tiene sesgo bajo esta condición. Sin embargo, si usted usa una metodología, entonces usted puede utilizar contexto-error en la metodología RAG, contexto-error, construcción de un corpus. Construcción de un corpus significa obtener los documentos que me avalan a mí esta información. Y generalmente los documentos los usted va a utilizar de la web, obviamente, de la Big Data, pero preferencial. Segundo, identifíqueme a las entidades. Dígame qué personas, qué organizaciones están envueltas en este proceso. Los actores. Haga una cronología narrada, haga una cronología de todos los hechos, y entonces usted genera toda una cronología de hechos que le permite a usted verificar que eso ha sucedido. Haga un follow the money, que es cállale atrás al dinero. Generalmente cuando hay temas de corrupción, como el tema que estamos tratando, hay un flujo de dinero que se movió. Se crea entonces una cadena de transacciones monetarias que él va analizando de los documentos corpus, del corpus que usted puso allá arriba. Haga una triangulación de eventos, que significa verifique 2 fuentes, no una sola fuente, sino 2 fuentes más, para ver y cruzar la información, a ver si lo que usted me está diciendo es correcto. Un mecanismo de verificación y de validación. Dígame
¿qué riesgos éticos y legales tengo yo envuelto en este tema? Controles de riesgo y cómo mitigarlos. Ahora, cuando ya tengo todo eso y tengo mi repositorio de toda mi información, es cuando yo entonces genero el artículo. Vieron que se hace al final de un proceso metodológico, no desde el principio escribiendo un comando, un prompt que es genérico. Luego viene la publicación, la validación de ese artículo y la publicación en medio impreso o medio digital. Este era el ejemplo que yo quería ponerle, con esto cierro. Muchísimas gracias.